Después de esto, vemos la ventana de estado de la protagonista, y su edad es de 15 años, y su cuerpo y alma están sincronizados al 80% de las acciones que siguen el cuerpo. Y el estado del cuerpo es la adolescencia débil, pensando la protagonista que tiene 15 años, y aún no ha terminado la etapa de adolescencia, recordando cuando ella le dijo a su padre que le odia, pensando que, aunque es un fastidio, se las pudo arreglar bien con su padre sin un gran accidente, y la cantidad de ira repentina también disminuyó, lo que hizo más fácil controlar sus emociones. Pero la criada dice que, ahora que lo piensa, pregunta si no es hora de que el equipo de investigación envíe su informe periódico. Servien dice que sí, mencionando que, desde que se descubrió que Naval está buscando algo en el este, enviaron a un equipo de investigación varias veces, pero no hubo ningún avance. Y la protagonista piensa que no sabía que iba a ser una investigación tan larga. Pero vemos que ella llama a la princesa y dice que Carmen ha llegado. Servien dice que sí, y esta misma se ve muy feliz, pensando en Carmen, preguntándose que por qué de repente ha ido a verle, pero pasamos a otro lado, al momento exacto donde llaman a Carmen, pero este le pide a Servien que no corra porque se lastimará, y la protagonista le pregunta a este que qué ha pasado, pero en la ventana de estado de Carmen, su emoción es una tensión extrema, preguntándose la prota si está nervioso, porque ahora que lo piensa, se pregunta si el ambiente es diferente del de siempre, pero Carmen dice que siente haberle llamado de repente, la protagonista dice que está bien, y esta pregunta si hay algún problema, pensando que, de ninguna manera, y no puede haber pasado nada malo, esta vuelve a llamar a Carmen, pero en sí, Carmen se ve muy preocupado, y este dice que no pasa nada, y hace saber que, de hecho, necesita un favor. Esto sorprende un poco a Servien, misma que pregunta que cómo que un favor o que qué tipo de favor, diciendo Carmen que a él, mientras se sonroja un poco, porque le gustaría que asumiera el honor de darle un regalo de mayoría de edad. La protagonista pregunta que cómo que un regalo, y se ve sorprendida, mencionando esta que hay mucho significado en el procedimiento de la ceremonia de adultos en el Imperio Everlotte, pero lo más importante entre todos ellos, porque los protagonistas durante la ceremonia de mayoría de edad reciben un regalo de la persona que desean, y en ese momento, los regalos no son necesariamente cosas materiales, sino también se dan obsequios de una promesa para el futuro, pensando la protagonista algo preocupada que su hermano también se lo pidió, y ésta se pregunta si está bien si se lo da a Carmen. Ella se ve preocupada, pensando que es una costumbre pedírselo a su familia o a su pareja. Preguntándole la protagonista a Carmen si ella, Carmen se impacta un poquito, y vemos que la protagonista tapa su boca, esto por la ventana de estado de Carmen, ya que su emoción es profunda frustración y tristeza, y sí, este se ve algo decaído, y la protagonista grita que se lo dará, y esto con una expresión muy extraña, pero más calmada, dice que, si es lo que él quiere, lo hará, pero Carmen mira a otro lado, y este dice que no hay necesidad de exagerar, y puede rechazar cualquier solicitud de regalo. La protagonista dice que no, y mientras se ve muy mareada, dice que pensó que el maestro sería el más cercano a él como familia. Carmen se queda en silencio, mientras la protagonista está algo preocupada, y bueno, en la ventana de Carmen, su pensamiento es preguntarse si no lo ha entendido. La protagonista está muy desconcertada y algo preocupada, y esta dice que no puede ser, y le pregunta si se lo pidió al maestro y le ha rechazado. Carmen está algo enojado, y dice que no es nada de eso. Pero la protagonista dice que el maestro se preocupa por Carmen, y Carmen el pobre dice que no es eso, y este llama a Servien porque quiere recibir un regalo de ella en su mayoría de edad, y lo que sea que le dé, lo guardará para el resto de su vida. La protagonista algo preocupadita dice que sí, lo entiende, y Carmen da las gracias, diciendo a la protagonista que está bien, porque en realidad son como una familia, ante lo que Carmen se pone de esta forma, y le pregunta que qué dice, y la protagonista se ve muy motivada, y le pide que confíe en ella, porque le va a dar un regalo grandioso, porque son una familia. Carmen se ve sumamente mal, hasta está temblando, y la protagonista piensa que Carmen no se ve bien, y ésta se pregunta si está Carmen atravesando la adolescencia. Pero bueno, pasamos a otro lado, y Servien menciona que así, y tiene la misión de buscar un regalo para la mayoría de edad, y ésta se pregunta que qué regalo debe darle. Pensando que también tiene que elegir algo para su hermano,
diciendo ella que no sabe qué hacer. Pero la criada suya pregunta que qué hay de las joyas, porque escuchó que es algo que se puede atesorar. Otra criada también interviene, y pregunta si no es mejor una promesa, ya que no hay nada que el príncipe heredero no pueda conseguir. La protagonista dice que entonces, y piensa que no puede pensar en nada. Pero en ese momento, llega ella, esta llama a la princesa, porque ha llegado un asistente al palacio imperial. Servien suspira y dice que sí, y ella hace saber que se dice que se ha cortado la comunicación del equipo de investigación que se dirigió al este. La protagonista cierra su puño, mismo que está temblando, pensando que otra vez, pero ella dice que el informe se ha retrasado, pero le pide que no se preocupe a la princesa, y la protagonista dice que sí, eso espera, pensando que no puede hacer nada ahora mismo, y lo sabe, pero mencionando que, dejando atrás su impaciencia, la ceremonia de adultos de ese año está a punto de celebrarse, y ese año va a ser monumental, porque el príncipe heredero se convertirá en un adulto, y quizás por eso se ha celebrado a una mayor escala, y esto mientras vemos a las amigas de la protagonista. Eifina le pide a la princesa que vaya por ahí, porque está muy hermosa, y la otra compañera llama a la señorita Eifina, y le pide que deje de ser tan ruidosa, pensando en la protagonista que apenas si pudo elegir un regalo, y espera que a los dos les guste, esto mientras sus amigas están conversando, pensando Servien que el hecho de que las tres estén juntas es una combinación fresca. Pero la peli morada pregunta si todavía no han llegado los protagonistas. Servien dice que pronto, siendo el momento en el que gritan atención a todos, porque van a entrar los protagonistas de la ceremonia de mayoría de edad de ese año, siendo de los que van adelante el príncipe Damián y nuestro querido Carmen, y mientras a estos dos le dan muchos halagos, la protagonista piensa en su hermano, porque está muy guapo ese día, y piensa en Carmen, y se sorprende, y se pregunta si Carmen le está mirando, y la protagonista piensa que es extraño, porque su corazón, esto mientras Carmen sonríe, preguntándose ella que por qué late de esa manera. Pero en ese momento alguien pregunta si hay alguien que haya preparado un regalo. Una chica se sorprende y dice que sí, ahí hay alguien. Otra dice que no tiene uno y esa vez solo fue a participar. También la señorita Eifina. Esta llama a Catherine y le pregunta que qué hay de ella. Catherine dice que eso es algo molesto, pero su hermano le ha pedido un regalo, mientras que la pelirroja dice que ella no tiene a nadie, así que quiere irse a casa, diciendo a ambas que lo entienden, pero Eifina se sorprende mientras intenta motivarla, porque ya que ha llegado, los protagonistas pronto van a terminar, diciendo la pelirroja que sí lo hará, y esta dice que por cierto, y pregunta a la princesa si ha preparado un regalo. Servien se ve feliz y ella dice que sí, y esa vez ha preparado un regalo para su hermano y para Carmen, y Fina se sorprende y dice que a Carmen le va a encantar. Catherine dice que sí, porque a Carmen le agrada mucho la princesa, y Servien sonríe y dice que bueno, porque Carmen y ella son como una familia, pero Ifina le pregunta que qué dice, o que si no son amantes, sino más bien una familia, y Catherine dice que lo entiende, y le pregunta si eso es lo que piensa de Carmen, estando la protagonista de manera muy extraña ante todo esto, preguntándose que cómo que un amante, y esto mientras la fiesta continuó su curso, pensando ser bien que el banquete está llegando a su fin, y es el momento de dar los regalos, pero en ese momento llaman a Sebi, este es Damián, llamando a la protagonista, a su hermano, esta le dice que está orgullosa y se ve genial ese día, Damián da las gracias. Y ella pregunta que qué tal le ha parecido la ceremonia de mayoría de edad, por qué es realmente popular, o le pregunta si lo está disfrutando. Damián dice que bueno, porque apenas si logró salir de allí, esto mientras la protagonista se pone un poquito preocupada, pensando que ahora es el momento de dar el regalo, y espera que a su hermano le guste su regalo, y bueno, Damián está viendo a la protagonista, y le pregunta a la mima si ella ha estado teniendo problemas por su culpa. La protagonista le pregunta que qué dice, y en la ventana de estado de Damián vemos su pensamiento, porque él dijo que cualquier cosa de Sebi sería un gran recuerdo, pero no sabe si puso una carga en sus hombros sin ningún motivo, viéndose la protagonista algo sorprendida, pero esta dice que está bien, aunque lo pensó mucho. Damián exclama a Dios y dice que se siente mal por eso, pero la protagonista empieza a reír y dice que está bromeando. Sí, ella tiene una cálida sonrisa, siendo un momento en donde llama a su hermano,
y le da felicitaciones por convertirse en un adulto, y le dice que el regalo que tiene para él es una promesa. Damián se desconcierta y se sobresalta un poco, diciendo a la protagonista que, de ahora en adelante, ella, Servien, promete una cosa, esto mientras toma su mano, porque va a apoyar incondicionalmente, solo una vez, la decisión que tome como miembro de la familia imperial, a su hermano Damián, diciendo Damián a su hermana que eso es, y la protagonista sonríe muy feliz, mencionando Servien que hay muchas decisiones que la familia imperial tiene que tomar, y la mayoría de las decisiones no son leves, pero apoyará a su hermano en la mayoría de sus decisiones. Y Damián le dice a la protagonista que ella no tiene por qué hacer eso, porque nunca le pidió el honor de darle un regalo, esperando eso. La protagonista dice que lo sabe lo que está pensando muy bien, mencionando esta que su hermano debe haberse dado cuenta de inmediato, y desde que se les dijo sobre la decisión del emperador, ahora la emperatriz lleva años encerrada en el palacio, donde no puede ni vivir ni morir, y es poco probable que eso vuelva a suceder en un futuro cercano. Pero cuando deje de ser el príncipe heredero y se convierta en emperador, de todos modos, la emperatriz sigue siendo la madre biológica del príncipe heredero Damián, y desde un punto de vista político, es posible que el encierro de la emperatriz termine algún día, y solo espera que su hermano no dude de tomar buenas decisiones, viéndose Damián muy preocupado, llamando a Sevi. Pero la protagonista le dice que no le está pidiendo que se disculpe, porque la familia no siempre tiene que disculparse, y solo espera que no tenga que preocuparse por ella, y encuentre su propio camino, porque no importa la decisión que él tome, ella le apoyará, pensando la protagonista que, aunque no pueda perdonar a la emperatriz, no quiere obligar a su hermano a que haga lo mismo, y ésta sonríe y dice que bien, porque esa promesa es su regalo, viendo Damián el brillo mágico que ha quedado en el dorso de su mano, mientras la protagonista dice que esa marca contiene su voluntad de mago, diciendo Damián que no sabe en qué momento creció tanto su hermana, pero esta pregunta si está más alta que el año pasado, y Damián dice que sí, así es. Pero pasamos más adelante a donde la protagonista se desplaza hacia otro lugar, y esta piensa que va tarde, muy tarde, pero llegamos al jardín de las flores violetas, y la protagonista llama a Carmen, quien le mira con seriedad. Servien le pregunta a este mismo si ha esperado mucho tiempo. Carmen dice que no ha esperado mucho, y este le pregunta si ha ido deprisa porque no quería hacerle esperar, porque no tenía por qué hacerlo. La protagonista se queda observando con cierta preocupación, y piensa que otra vez su corazón, se pregunta que por qué sigue haciendo eso, pero Carmen está algo preocupado, y se queda observando a la protagonista en silencio. Carmen le pregunta si sabe que el regalo no tiene que dárselo, la protagonista le pregunta que qué dice, y Carmen le hace saber que no debió insistir tanto en eso, viendo nosotros la ventana del mismo, porque su pensamiento es que Sevi debe estar en problemas, porque ha sido codicioso al pedirle un regalo, pero la protagonista suspira y dice que no es eso, y ésta toma la mano de Carmen, porque pensó mucho qué regalo darle, y esperaba con ansias dárselo, y ésta le grita porque le alegra poder celebrar que Carmen sea un adulto. Carmen se sonroja y pregunta si de verdad, llamando a la protagonista a Carmen, mientras le da felicitaciones por convertirse en un adulto, y le dice que el regalo que preparó es un objeto, pero ahora no lo tiene. Carmen le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que, en ese momento, porque le promete que le dará el artefacto más preciado y valioso que jamás haya creado como mago en toda su vida. Viéndose Carmen muy sorprendido, preguntando si en toda su vida. Y bueno, la protagonista dice que se lo promete, que le dará el artefacto más preciado y valioso que haya creado como mago. Esta dice que en toda su vida a Carmen, imbuyendo su dorso con poder mágico, pensando esperar que su regalo sea un honor para Carmen, y esto mientras cierra sus ojos y se ve muy feliz, pero en ese momento Servien se sorprende por algo y ésta se pregunta que qué sucede, porque con su hermano solo apareció una marca, o se pregunta que por qué esa vez la marca tiene su nombre. Y bueno, ella se ve de esta forma, pero pregunta si hizo algo mal, mientras que Carmen está sonriendo y este dice que no pasa nada. Y en la ventana de Carmen su emoción es que está muy satisfecho y el favoritismo sube varias veces más 100, preguntándose la protagonista si eso quiere decir que está deseando tener el artefacto que va a crear.
Pero pasamos a otro lado donde alguien camina deprisa. Y más atrás Carmen le pide a la princesa que por favor vaya más despacio. Pero la protagonista menciona que es una noticia que finalmente va a escuchar después de mucho tiempo. Y finalmente han recibido noticias del equipo de investigación que enviaron. Y la protagonista llama a su padre y pregunta si todo el equipo de investigación está bien, pero el emperador le pide que respire primero, porque han enviado un mensaje para confirmar que están bien. Y él hace saber que en el informe del equipo dice que han descubierto recientemente un espacio, y después de varias investigaciones había un extenso territorio oculto por magia en la selva. Servien pregunta que como que un lugar oculto con magia, y Damián dice que es una suposición, pero al igual que las ruinas encontradas en el granero parece que hay un espacio similar, y hay un equipo de magia de desplazamiento, y ese mapa también proviene de las ruinas del primer emperador. Servien dice que lo entiende y pregunta si no hubo interrupción esa vez, pero el emperador dice que una vez más apareció un asesino con uno de esos artefactos que anula el maná, pero como dijo antes, todo el equipo de investigación regresó sano y salvo. La protagonista se ve muy enojada y dice que una vez más ese artefacto, pero Damián dice que sin embargo y esa vez obtuvieron un gran avance. Servien pregunta que cómo que un gran avance, o pregunta si encontraron la entrada del espacio. Pero Damián le pregunta a Sebi si recuerda las ruinas en el reino Moisés. La protagonista dice que claro y no puede olvidar ese día, y esta dice que no puede ser, diciendo Damián que así es, y ese lugar de alguna manera se supone que es un lugar al que solo la familia imperial puede entrar, mencionando la protagonista que desde que regresaron del reino Moisés, varios magos con la ayuda de Moisés fueron a investigar las ruinas, pero nadie pudo lograr entrar a las ruinas. Y el maestro especuló que una magia poderosa relacionada con los lazos de sangre está bloqueando la entrada, y la protagonista piensa que eso es, y tiene que ir, mencionando que a excepción de su padre, él es el emperador que sostiene el imperio, así que solo quedan dos personas de la familia imperial que pueden ir, y es el príncipe Damián y la princesa Servien, y la protagonista piensa que tiene que ir, pero su padre, como si leyera sus pensamientos, le dice que no tiene que ir, y aunque es un asunto importante, no es tan importante hasta el punto de tener que arriesgar la vida de sus hijos, así que Sebi, le pide esperar, que no piense en ir, porque encontrarán otra manera. Damián dice que es cierto y quizás deba ir él, pero la protagonista llama a su papá y a su hermano y dice que tiene que ir, y saben que tienen que hacerlo, porque si la sangre de la familia imperial no es la clave, habrá que encontrar otra puerta que esté oculta. Así que si hay alguien que tenga que ir a las ruinas, tiene que ser ella. Todos se quedan en silencio, pero el emperador hace saber que nadie tiene por qué ir, y no puede dejarle ir a ese lugar peligroso. La protagonista dice que saben que los movimientos del reino de Naval son inusuales, y esta menciona que otra vez, cuando Naval intentó hacer un escándalo en el este, su padre les aclaró quién era el emperador en ese continente, y por el bien del continente, su padre tuvo que ejercer el poder del imperio, incluso en un conflicto inútil, pero no obstante, Naval reaccionó de inmediato, diciendo ser bien que hay algo lo suficientemente importante en la selva del este como para hacer que se interese en otros reinos. Y aunque enviaron a un grupo de magos al reino Zenón para prepararse para la invasión del reino Naval, continuaron enviando asesinos al equipo de investigación, y entonces vale la pena ir a comprobarlo. El emperador llama nuevamente a Sebi, y en su ventana de estado su pensamiento es que si tiene la sangre del primer emperador, es la clave, y entonces eso es aún más problemático, y también otra ventana de estado, porque el orbe que contiene la sangre del primer emperador fue el objeto que había robado el ladrón que entró en la sala de tesoros en el pasado, y si Naval obtiene tal objeto, preguntándose la protagonista si el ladrón tenía un orbe que contiene la sangre del emperador, mencionando que sin embargo, la magia que fluye por sus venas no puede ser engañada solo por un orbe con sangre, porque la magia usada es muy exigente para medir la existencia del dueño de la sangre, y si tal truco funcionara, la familia imperial no tendría que hacer ningún viaje alrededor de los círculos mágicos, y como los círculos mágicos solo reaccionan a la familia imperial, tienen que ir ellos mismos hasta allí, y ésta se pregunta que qué clase de método están usando, pensando que si los de Naval usaron la sangre del primer emperador para crear algo más, pero no es momento para eso, y deben ir a las ruinas del primer emperador antes de que Naval las encuentre, diciendo a una persona que quiere ir con ella, este es Carmen,
quien dice que él ayudará a la princesa, pero el emperador dice que Sevi no va a ir a ningún lado. Damián confirma lo mismo porque no importa que tan grande sea como maga, no puede ir, pero la protagonista llama a su papá y dice que ella también se hizo más fuerte, y además estará a salvo con Carmen. El emperador llama a Sevi, pero la protagonista sonríe y le pide a su padre que confíe en ella. El emperador simplemente suspira y hace saber que se lo dice porque su terquedad es inquebrantable, y este dice que está bien y lo permite, diciendo el emperador que entonces Sevi será quien vaya. Y este se ve muy enojado porque el discípulo de la Torre de Magos se quedará. Bueno, Damián se ve algo patético y la protagonista muy preocupada. Pensando que hacer eso, se pregunta si está bien, pero mencionan que se formó un equipo tan pronto como su padre le dio su permiso, y pronto se va a dirigir a la Selva del Este. Y mientras escogían a los magos y a los escoltas que le acompañarán, se estuvo preparando mientras hacía lo que podía, estando nosotros en otro lado, donde la protagonista dice que no hay más libros sobre la Selva del Este en la Torre de Magos, pero algo le sorprende y pregunta si es porque tiene muchas cosas en su cabeza, porque hoy en día el bosque de la Torre de Magos es un lugar desconocido, pero el bosque parece mucho más grande. Ella se pregunta si es una ilusión, pero suspira porque ese no es el momento, y tiene que volver pronto. Y ha recorrido un largo camino, pero cierta cosa le sorprende, y ésta se pregunta si le está obligando a ir, pensando que eso va a salir de control, y sí, hay una fuerte onda que le está haciendo entrar, pasando nosotros a otro sitio, un lugar donde al parecer hay mucha nieve, y aquí la protagonista se pregunta que dónde está, y ella piensa que eso, se pregunta si es un pueblo, pero la protagonista piensa que eso es, se pregunta si es un pueblo, y ella se queda viendo muy sorprendida, pero alguien dice bastantes malas palabras, siendo algo lanzado sobre la protagonista misma, que va cayendo hasta cierto lugar, estando ésta en el suelo muy preocupada. Sí, ella se ve sorprendida y este chico se sorprende y llama a la princesa, misma que se pregunta si ha regresado a la Torre de Magos, o se pregunta que qué fue eso que acaba de ver, pensando que una voz desconocida le hizo regresar, y eso era se pregunta si era un elfo, mencionando que originalmente los elfos desaparecieron del mundo, así que no existe nadie que los haya visto, y ésta se pregunta que cómo demonios están allí, viendo nosotros esta ventana de estado, porque solo los herederos pueden pasar por esa puerta. Mensaje de un elfo, preguntándose ser bien que como que el mensaje de un elfo. Pero pasamos a otro lado donde siguen los preparativos y vemos a Carmen conversando con una persona. Este mismo sonríe y pregunta si está todo listo. La protagonista es quien llega y dice que sí. Y por otro lado ella le pide a la princesa que por favor regrese sana y salva. La protagonista dice que sí, eso hará. Y esta sonríe muy feliz y le pide que no se preocupe tanto. Pero más al fondo vemos a Carmen observar, y este continúa manteniéndose muy serio, recordando cuando él le dijo a su majestad que lo escucha, y el emperador le dijo que le ha autorizado para que acompañe a Servien en ese viaje, y si algo le pasa a Servien le perseguirá hasta el final del continente y le encontrará y nunca le dejará vivir en paz. Este le pregunta si ha entendido, pero Carmen le pide que no se preocupe, viéndose muy confiado, porque va a sacrificar su vida por ella. El emperador se queda observando, y este lleva su mano a su cabeza y dice que confía plenamente en sus habilidades, y por eso se lo pide, le pide que cuide bien a su hija. Carmen se quedó observando y dijo que haría lo que pueda. Este aquí en el presente pone la mano en su pecho y piensa que es su promesa. Y por otro lado llega el emperador, y este le dice a Sevi que no es demasiado tarde si no quiere ir. Damián dice que es cierto y le pide que no se sienta presionada, pero la protagonista llama a su papá y a su hermano porque está bien, lo dice en serio. Esta sonríe muy feliz diciendo que volverá pronto, mencionando la protagonista que el equipo de investigación partió con muchas preocupaciones e inquietudes, y esto mientras todos le veían con rostros extraños y le pedían que tenga un buen viaje, porque aunque todos tenían sentimientos encontrados sobre ese viaje, el equipo de investigación avanzó con paso firme, y después de un largo tiempo pudieron llegar a un área cercana a la señalada en el mapa, pensando la protagonista que en el imperio están en pleno otoño, pero ahí en la selva hace mucho calor. Por otro lado, Carmen dice que hace mucho calor,
pregunta si no es verdad, y mientras le lanza un hechizo le dice que eso le mantendrá fresca en un minuto. La protagonista le dice a Carmen que no es necesario y esta piensa que es un tonto porque él también tiene calor. Pero Carmen dice que ese día van a acampar ahí. La protagonista pregunta si de verdad porque entonces va a ayudar. Pero Carmen dice que no y le pide que solo descanse porque terminará rápidamente una vez que los magos estén listos. La protagonista dice que aún así, pero esta suspira, mencionando que es magia para ahuyentar los mosquitos y magia de alarma y magia para mantener la temperatura, pensando la protagonista que es la magia que Carmen desarrolló para el equipo de investigación. Y obviamente no hay nada que hacer porque todos se han dividido el trabajo, y esta piensa que Carmen es genial y le pregunta que cómo es que sabe tanto sobre magia porque es asombroso. Carmen dice que sí bueno y no es gran cosa. Pero la protagonista da las gracias por ir hasta ahí. Carmen se queda viendo algo preocupado, mientras que la protagonista dice que es reconfortante que haya ido con ellos, pasando nosotros más a la noche, donde la fogata ya estaba encendida. Aquí vemos a la protagonista pensativa, porque han pasado unos días desde que se fue, y todos se preocupan por ella, y le siguen dando el primer turno de la noche y no quieren cambiarlo. Mencionando la protagonista que ser el primero le permite dormir más. Pero Carmen le pregunta a hacer bien que en qué está pensando. La protagonista se sorprende y dice que no es nada, pero Carmen le pregunta si está pensando en cuando se teletransportó en la Torre de Magos, y la protagonista dice que de hecho, y le pregunta a Carmen si ya ha encontrado algo, viendo ella la ventana de estado de Carmen, porque su apellido, pensando que Carmen tiene el mismo apellido que el elfo que fue un gran amigo del primer emperador. Y por si acaso le contó a Carmen lo que le pasó en la Torre de Magos. Y ésta se pregunta si descubrió algo, diciendo Carmen que como era de esperar y no es un movimiento espacial normal, la protagonista dice que entonces y pregunta que qué era eso, y Carmen dice que podría ser un lugar real. La protagonista llama a Carmen porque entonces le pregunta si él cree que los elfos estén en ese lugar.